Hermanos y hermanas, es una bendición de nuevo estar con ustedes. Qué gozo tremendo poder abrir la Biblia y escudriñar, estudiar la palabra de Dios y encontrar lo que Dios tiene para nosotros. Continuamos en nuestro estudio en Primera de Pedro. Hemos estado hablando por un buen número de semanas acerca de lo que es la salvación del creyente. Y hace un par de semanas comenzamos en este tema que es la sumisión bíblica. Tema bastante no muy popular, un tema que es bastante discutido aún en círculos cristianos. Uno no podría pensar que fuera así, pero es la realidad, porque la sumisión va en contra de nuestra naturaleza. Nadie quiere estar bajo la autoridad de nadie, no es nuestra naturaleza así, no es nuestra manera natural de pensar. No nos gusta que alguien nos dirija, que alguien nos guíe, no nos gusta que nadie nos diga qué, cómo, cuándo y dónde debemos hacer las cosas que debemos hacer. Así que es bastante interesante. Sin embargo, es un tema que está bien clarito aquí en este capítulo 3 de Primera de Pedro y en la parte última del capítulo 2. La semana pasada hablábamos acerca de la sumisión de los empleados, la sumisión en el lugar de trabajo. Anteriormente hablamos de lo que significa someternos a toda forma de institución de autoridad humana. Eso es lo que dice la Biblia. Sométanse, nos dice, en todo lo que tenga que ver con institución humana, toda autoridad humana. Luego comenzamos la semana pasada acerca de la sumisión en los lugares de trabajo. O sea, decíamos ciudadanos sumisos y la semana pasada empleados sumisos. Hoy vamos a comenzar el tema de esposas sumisas. Así que desde ya puedo pensar que va a haber asuntos. Hermanas, por favor, en el nombre de Jesús, agarren un cafecito, una botella con agua o algo. Respiren profundo, siéntense tranquilas, que todo va a estar bien. La semana que viene, si Dios nos permite, hablaremos acerca de la sumisión de los esposos, pero hoy tenemos que tocar este tema. Así que vayamos delante de Dios para pedir sabiduría, y yo en mi caso quiero pedir protección para que no se enojen conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, te pido que en esta mañana nos hables tú, nos enseñes tú, nos guíes tú, nos dirijas tú, nos moldees. Nos enseñes, Dios, lo que está en tu corazón, lo que tienes en tu corazón para nosotros, tu gente, y que podamos aprender a comportarnos de una manera que nuestra conducta agradable sea de honra y gloria para ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada hablamos de la necesidad de, como empleados, someternos a nuestros empleadores, y hablábamos acerca de la necesidad de hacer lo mejor que podemos hacer en nuestro lugar de trabajo. También hablamos acerca de la necesidad de hacer de nuestro lugar de trabajo un campo misionero. Y hablamos acerca de la necesidad de llevar con nosotros a Jesús a nuestro lugar de trabajo. Hablamos de esas cosas que son importantes. Y hablábamos sobre todo, la pregunta era, ¿por qué pues trabajamos? Y decíamos, no trabajamos por un cheque, no trabajamos por los beneficios necesariamente o contribución o retribución monetaria. Trabajamos porque es nuestra oportunidad para testificar de Cristo Jesús en nuestro lugar de trabajo. Eso es lo que hablábamos la semana pasada. Sin embargo, dejamos algunos versos aquí con los que quiero comenzar para el tema de esta semana. Nos dice en el capítulo 2 de Primera de Pedro, nos dice, pues para esto fuisteis llamados, verso 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, y luego nos dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La palabra ejemplo aquí, como les decía, es una letra que se pone, una letra, en ese tiempo hacían estas letras, o el abecedario tal vez completo de barro, y luego traían ese papiro, ponían la letra ahí y alrededor calcaban esto o copiaban esas letras. Así es como enseñaban a los niños a escribir. Esa es la palabra ejemplo. O sea, nuestra vida debe ser una copia exacta de lo que Jesús es. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Jesús es nuestro patrón a seguir, nuestro ejemplo. Para eso fuimos llamados, dice, así como Cristo padeció por nosotros, nos dio un ejemplo, nos dio un patrón a seguir, para que nosotros sigamos sus pisadas. Y hablábamos acerca de el caminar de Jesús, lo llevó a esta confrontación con los líderes religiosos, de los judíos.
Este caminar justo de Jesús lo llevó últimamente a esta confrontación con los romanos y fue arrestado por ellos. Y finalmente este estilo de vida, esta obediencia, esta sumisión en Cristo Jesús lo llevó a la cruz del Calvario, donde murió por nosotros, por nuestros pecados. Entonces, aquí hacíamos la pregunta la semana pasada: ¿estamos dispuestos a seguirlo? Ahora, en todo esto que hizo Jesús, nos dice el verso 22, el cual, Jesús, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Este es el ejemplo que nos dio Jesús, y es el ejemplo que queremos seguir. Cuando nos maldicen, no respondemos con maldición. Cuando nos hacen padecer, no amenazamos. Esto es lo que la Biblia nos está enseñando. El asunto de sumisión bíblica es un asunto bastante profundo y bastante necesario, muy importante que lo tengamos en cuenta. Cuando nos maltratan, dice, encomendemos esa causa a Dios. Él es el único que juzga justamente. Jesús dice aquí, nos recuerda la palabra, Él llevó nuestros pecados, el de todos nosotros. Si nosotros padecemos, solamente llevamos lo nuestro, pero Jesús llevó nuestros pecados a la cruz. No nos está diciendo que sigamos y que vayamos a la cruz como Jesús. No. Solamente Jesús podía hacer eso por nosotros. Lo que sí nos está diciendo es que nosotros recordemos que ya no vivimos más para el pecado, pero que ahora vivamos una vida justa. Por eso aquí vivamos a la justicia, porque ya fuimos sanados de esa vida injusta. La sanidad de la que habla aquí. Yo sé que se usa este verso para decir que por su llaga hemos sido sanados. Recuerden, esto es sacado directamente de Isaías 53, del verso 6 al verso 11, si no me equivoco. No dice aquí que por las heridas de Jesús fuimos sanados físicamente de todo, entonces no habría enfermedad. No es eso lo que dice. Nos dice que cuando Jesús fue a la cruz y padeció por nosotros, esas llagas, esas heridas nos sanaron espiritualmente hablando. Ya no tenemos que vivir en la injusticia, no somos esclavos del pecado. No vivimos en la inmundicia nomás, ya fuimos sanados de este tipo de vida y nos ha dado vida espiritual, vida en Cristo Jesús. A eso se refiere. Y dice aquí, porque vosotros eras como ovejas descarriadas. ¿Qué es una oveja descarriada? Es que está separada del rebaño, es que anda perdida, es que anda divagando, anda sin rumbo, sin dirección. Dice, ya no somos así. Y luego dos cosas nos dice de Jesús. Volvimos al pastor y al obispo. Esto quiere decir, el pastor es el que provee y es el que protege, y el obispo es el que guía y el que guarda, el que cuida. A eso está hablando, de eso se refiere. No solamente mi Jesús me provee, me protege, me guía, pero también me guarda del mal. Siempre está mirando qué es lo que viene contra nosotros para protegernos. Él tiene cuidado de nosotros, a eso se refiere. Y vean cómo hace la transición inmediatamente de estas cosas. El sumo ejemplo de Cristo Jesús. Miren que Pedro no se pone a sí mismo como ejemplo, ni toma ningún otro ejemplo. Cuando ellos están escuchando de que tienen que sufrir, que tienen que aguantar, que no maldigan, no pequen, no amenacen, ellos es fácil que le digan a Pedro, ajá, Pedro, ¿y tú has cumplido esto? Pedro dice, yo no me estoy poniendo como ejemplo. El ejemplo supremo de todo esto es Cristo Jesús. A eso se refiere todo esto aquí. ¿Por qué? Porque ahora comienza este tema bastante doloroso en muchas formas. Vean lo que dice capítulo 3, verso 1. Asimismo, la palabra asimismo regresa, y vamos ahora en esta manera de ver las cosas a lo que ha estado diciendo. Asimismo, ¿como quién? Como Jesús. Asimismo, ¿como quién? Como el empleado sumiso, ¿ok? Asimismo, ¿como quién? Como el ciudadano sumiso. A los ciudadanos cristianos que viven en este mundo de inmundicia y de maldad, sométanse a las autoridades. A los empleados sumisos que trabajan por alguien que son despiadados, groseros y todo lo demás, sométanse a sus empleadores. Tienen el ejemplo de Jesús.
¿cierto? Sí. Bueno, Jesús no solamente se sometió, pero Jesús murió por nuestros pecados. Recuerden, todo esto comienza, el punto donde esto se sostiene, la bisagra, la que hace que todo esto tenga sentido y lo que todo esto gire en torno a este verso: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Todo que estamos viendo hasta ahorita tiene que ver con este verso. ¿Cómo podemos mantener buena nuestra manera de vivir entre los que no son creyentes? Bueno, Pedro nos dice, como ciudadano, sométete a la autoridad. Como empleado, sométete a tu patrón. ¿Ok? Sigue el ejemplo de Jesús. ¿Ok? Mantente la boca callada y sométete. ¿Ok? Y aquí viene el asunto a las mujeres. Entonces, si quieres mantener tu manera y tu conducta buena, tu manera y conducta de vivir buena entre los gentiles, los que no creen, como esposa dice: mujeres, asimismo vosotras mujeres, estén sujetas, o sea, sométanse a vuestros esposos, a vuestros maridos. No dice a cualquier hombre, a tu esposo. Hay una conexión íntima aquí. Aquí vamos a ver cosas que tal vez nos van a tener, ay, eso duele, pero es importante que lo veamos. Esposa, mujer, sométase a su marido, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Qué quiere decir con esto? Ya un verso y estamos en un montón de cosas aquí que debemos explicar. Ok. Pedro escribe en el primer siglo de esta era. En ese tiempo, las mujeres, particularmente en el Imperio Romano, pero en todas partes del mundo, las mujeres tenían 0 derechos. En ese tiempo existía lo que se conoce, y todavía nosotros escuchamos de eso hoy en día, patria potestad. El padre, escuchen esto, el padre de la niña tenía y ejercía patria potestad sobre de ella, de manera tal que si al padre no le agradaba nada que ver con la niña, con su hija, esto era el asunto de las mujeres. No era así con los hombres, pero con las mujeres, el padre, si había algo que no le agradaba de su hija, si su hija lo avergonzaba, le desobedecía, se rebelaba, cualquier cosa, el padre tenía la potestad de tomar a esa jovencita o a esa mujer y ejecutarla. Y no había ninguna repercusión legal en contra del padre. El padre tenía derecho absoluto sobre la hija. Consecuentemente, cuando esa hija ya crecía a una edad adulta y era tiempo de casarse, la patria potestad del padre sobre esa hija pasaba ahora al esposo sobre esa mujer. El esposo seguía teniendo esa patria potestad sobre esa mujer. De manera que si a él le daba la gana y un día, por las cosas que a él se le antojaran, le mataba, le quitaba la vida a esta mujer, él no sufría ninguna consecuencia legal. Porque las mujeres no tenían derecho alguno. Y no les quiero decir las cosas que ellos decían de las mujeres, pero era horrible. La mujer tenía que mantenerse en su casa sin opinión y sin ningún tipo de derecho. No fue hasta que el cristianismo, por la enseñanza de la Biblia, elevó a las mujeres a un estatus social que le dio derechos, les dio respeto, les dio dignidad. Antes de eso no había tal cosa. Entonces, ¿qué sucede? Estamos hablando del año 60 más o menos, entre este tiempo después del año 50 para acá se empiezan a escribir estas cosas, y ahora ya hay un sinnúmero de mujeres que han escuchado el Evangelio, han respondido al Evangelio, son salvas, recibieron a Jesús como su Señor y su Salvador, pero por lo general los esposos de estas mujeres no eran cristianos. Aquí hay un grave problema. En una cultura donde las mujeres no tenían derechos, en una cultura donde la mujer no tenía valor alguno, en una cultura donde la mujer no tenía opinión alguna, venir y ahora recibir el Evangelio, entregar su vida a Jesús y vivir a esa manera, con esa nueva conducta por el Espíritu que ahora estaba en ellas, la ponía en un grave problema con su esposo, que era un inconverso. Y la cosa se ponía de verdad bastante conflictiva, bastante precaria, bastante difícil. ¿Por qué? Porque bien podía darse el caso que esta mujer ahora,
con esta libertad que el Evangelio le da, pudiese llegar a su casa y decir: no más te voy a obedecer, no más voy a hacer esto, no más esto, no más lo otro, porque soy cristiana y recibí a Jesús y ya sé que tú y yo, la Biblia dice que somos iguales. Si eso llegara a pasar, ella iba a sufrir graves consecuencias, serias consecuencias. Su vida estaba en riesgo. ¿Entienden por qué estas cosas fueron escritas de esta manera? Por eso es que Pedro escribe y les dice a estas mujeres: en esos tiempos los cultos, la congregación de cristianos era a las escondidas. Para este tiempo existían eso que se llamaban las catacumbas, estos túneles subterráneos, obviamente, y allí entre esos túneles se congregaban los cristianos. Muchas de las veces ni se podían ver cara a cara para escuchar el evangelio. A escondidas estas mujeres de sus esposos y de cualquier hombre que las viese congregándose con estos grupos de cristianos, a escondidas de todo el mundo, tenían que venir a la fe y mantener eso en secreto. Otro problema que hubiese suscitado, que hubiese emergido de estas cosas es que si estas mujeres ahora vienen a la iglesia y en la iglesia hay hombres solteros y estas mujeres dicen: bueno, mi marido no es creyente y no quiere saber nada de Cristo y no le importa y nada, pero aquí hay hombres que son solteros y son cristianos y se mira que es muy amable, muy gentil, muy bondadoso. Pedro no quería, y Dios, no solamente Pedro, pero Dios no quería que este tipo de situaciones se dieran en la iglesia. Por eso viene este verso que dice: ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos. Porque este capítulo, estos versos del 1 al 6, incluyendo el 7, pero el 7 trata con los esposos, pero estos versos, primeros 7 versos, tratan del cristianismo en una cultura que era anticristiana, pero también una cultura que era predominantemente abusiva en referencia a las mujeres. Este no es un capítulo para tratar el matrimonio cristiano, porque estamos hablando de una circunstancia muy especial, de una mujer que es cristiana, que tiene un esposo que no lo es. Ese es el tema aquí, eso es lo que este capítulo, estos versos están tratando. No es esta la regla en el matrimonio. Principios que se van a hablar aquí aplican al matrimonio, obviamente. Pero aquí estamos tratando de un ejemplo, un caso en particular de mujeres que ahora son cristianas y viven con esposos que no son cristianos. ¿Cómo deben comportarse estas mujeres? Y esto es lo que Pedro les dice. Debes comportarte de una manera, dice, que tu conducta atractiva, tu conducta sea tan atractiva que ganes a tu esposo para Cristo Jesús. Eso es lo que viene siendo el tema aquí. Y es bien importante que tengas esto en mente porque si no entendemos esto, vamos a quedar confusos. El tema en estos versículos no es necesariamente un tema para el matrimonio cristiano, entre un hombre y una mujer cristianos. No, este es un capítulo, son unos versos, es un texto que habla de esas circunstancias en donde una mujer cristiana está casada con un hombre que no es cristiano. ¿Y qué es lo que la Biblia llama a esa mujer que debe hacer? Que se someta. ¿Cómo que se someta si no es cristiano? Absolutamente, que se someta. ¿Por qué? Porque su conducta agradable puede ser la herramienta que Dios vaya a usar para traer a ese hombre a Cristo Jesús. Ese es el enfoque de estos versos y este texto. Entonces, cuando tocamos este asunto de sumisión bíblica de la mujer, particularmente una mujer cristiana con un esposo no cristiano, debemos aclarar ciertas cosas. ¿Eso quiere decir que la mujer debe someterse y quedarse callada y no tiene? No, eso no es lo que dice. ¿Qué es lo que el texto no nos está diciendo? Número 1, no dice que la mujer debe poner a ese esposo que no es cristiano. Escucha esto. Este texto no dice que la mujer debe poner a su esposo en el lugar de Cristo. Número 1. Tampoco dice que esa mujer debe abandonar su manera de pensar, debe abandonar su manera de por sí sola a meditar en estas cosas y que debe dejarle todo eso a su esposo. En otras palabras, no dice que una mujer que es cristiana ahora debe vivir sin cerebro. Eso no dice. Tampoco no dice
que esta mujer debe abandonar todo tipo de esfuerzo para atraer a su marido a Cristo Jesús. Eso no es lo que este texto dice. Tampoco dice que una mujer, porque debe someterse a su marido que no es cristiano, debe darse por completo a cualquier tipo de demanda que este hombre pueda tener para ella. No dice. Si el hombre le dice, tienes que hacer esto, y la mujer, porque yo soy una mujer cristiana, debo ser sumisa, debo hacer eso. No. Si te pide que hagas algo contrario a lo que la Biblia enseña como una moral bíblica, no lo debes hacer. No estás obligada. Si ese hombre te maltrata y te mantiene el pie en el cuello, eso no quiere decir que te tengas callada y pues que me mates, mi marido. Eso no es sumisión bíblica. Eso no es. Tampoco no quiere decir que la mujer cristiana debe someterse a su esposo que no es cristiano, porque es menos en valor, menos en inteligencia o menos competente. Eso no dice. Eso no es lo que el texto dice. Tampoco nos dice que la mujer debe vivir con es cristiana, ahora debe vivir con este hombre que no es cristiano, intimidada. No dice eso. No dice eso. Debemos estar clarito. ¿Por qué? Porque si entendemos lo que la Biblia no dice, podemos entender más claro lo que la Biblia sí dice. Y eso es lo que el texto nos va a enseñar. Entonces, no dice que la mujer debe ceder a cualquier tipo de demanda que su esposo haga, solamente para que ella pueda ser una mujer sumisa. Eso no dice. Lo que sí dice la Biblia aquí, y tenemos que estar bien pilas para que veamos esto, dice 3 cosas. Dice que las acciones de la mujer, la actitud de la mujer y el adorno de la mujer, la acción, la actitud y el adorno de la mujer deben ser algo maravillosamente especial. La mujer cristiana que está casada con un hombre que no es cristiano, no es creyente, debe por lo menos cuidar estas 3 cosas: su accionar, su actitud y su manera de adornarse. Eso es bien importante. Ahora podemos leer estos versos y con calma, respirar profundamente y ver, papel y lápiz, listos para escribir. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de la sumisión de una mujer cristiana a un esposo no cristiano? ¿Qué es lo que dice? Primero, sus acciones, su accionar. ¿Qué dice aquí? Que para los que no creen, los esposos que no creen a la palabra, la Biblia, obviamente no es un creyente, eso no va a creer en este libro. Para que esos esposos sean ganados por la conducta de esas esposas, esto es lo que dice: ella debe ser una esposa sumisa y es una esposa sensible. ¿Cómo así que sumisa? ¿Qué es sumisión? La actitud y la acción de ceder y obedecer la autoridad de su esposo. Pero no es creyente, no importa. Ella sí. Y detrás de cualquier forma de autoridad humana, ¿quién está? Dios. Al ella someterse, porque es cristiana, se está sometiendo no solamente a ese esposo, pero se está sometiendo al Señor, que es quien está detrás de cada forma de autoridad humana. Y aquí vamos a ver, es bien importante esto. La conducta atractiva de una esposa cristiana con un esposo no cristiano debe ser una conducta sumisa. Sumisa. Pero también debe ser una actitud sensible. Fíjate lo que dice aquí: para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Quiere decir, la esposa no se va a dedicar toda la vida, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que no. Eso no quiere decir que más importante sea cómo vives que lo que dices. Que no pienses que tú eres el Espíritu Santo, que vas a convertir a tu esposo. No, que tú estás llamada a ejercer una conducta, a vivir de una manera tal que tu conducta le hable mucho más fuerte que tus palabras a tu esposo. Debes ser una mujer sumisa y una mujer sensible. Bien importante esto.
las acciones de una mujer deben ser sumisas y sensibles. ¿Para qué? Para que porque por tu conducta agradable tu esposo sea ganado. Hablamos de nuevo, es una mujer cristiana que vive con un esposo no cristiano. Y acuérdate, lo menos que esa mujer quería era hablarle a su esposo de manera tal que él dijera: ¿sabes qué? Ya me cansaste. Me llenaste el buche de piedritas, se acabó. Chicharrón y adiós. Eso no era lo que Dios quería. Pero Dios dice: con tu conducta agradable puedes ganarte a ese hombre. Y en la iglesia, ¿cuántas mujeres se pueden identificar con este tipo de conducta? ¿Cuántas de ustedes vinieron a los pies de Cristo Jesús antes que tu esposo? Y tal vez tu esposo te dijo: ya tú, no hay problema, pero yo no voy. Y ahora, míralo, sentado a la par tuya. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en ti. Ellos vieron un cambio en la esposa. Eso es bien importante. Si vamos a someternos al Señor y hacemos todo para la honra y la gloria de Dios, no tengo problema a someterme a alguien que no sea creyente. Porque quiero que mi conducta le sea una manera de que ese amigo, ese primo, esa prima, esa tía, ese tío, ese abuelo, esa abuela, esa mamá, papá, vengan a los pies del Señor. La mujer cristiana que vive con un esposo no cristiano debe ser una mujer cuyo accionar sea en sumisión y en sensibilidad. Cuidado de no hablar más de lo que debes. Es bien importante eso. En este asunto de la sumisión bíblica debe haber una actitud de respeto y un reconocimiento de que a tu esposo le ha dado una responsabilidad de ser el líder espiritual en la casa. Es la cabeza de tu hogar, es la cabeza de tu matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios así lo estableció. Primero el hombre y luego la mujer. ¿Cómo así? Claro, primero Cristo y luego la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un Dios Padre y un Dios Hijo. Así de sencillo. Dios es un Dios de orden. Él estableció el orden. Él estableció el orden para el propio funcionamiento de todas estas instituciones, ya sea la familia, la sociedad, el país o el mundo entero. Es así como dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que hay en el mundo una mujer que no está de acuerdo con su esposo y lo quiere cambiar a como ella piensa. Y hay un hombre aquí que está diciendo: estás bien loca, tú no me vas a cambiar a mí. ¿Quién tú crees que eres? Yo voy a ser como soy porque yo soy como soy y así voy a vivir. No. Y esa es una guerra de nunca acabar. Es una pelea, como decimos vulgarmente, de perros y gatos y nada más se escuchan los gritos. No, ese no es el patrón de Dios para el matrimonio. ¿Cuál es el patrón de Dios? Aquí en estos versos nos va a decir en pocas palabras, pero bien claras, bien concisas, bien poderosamente expuestas aquí por el Espíritu Santo para nosotros. Verso número 2. La conducta atractiva de una mujer, vean lo que dice aquí. La conducta atractiva de una mujer cristiana debe ser, verso 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Qué es casta? Esa es una conducta pura. Pura. Y no solamente que es una conducta pura, pero es una conducta respetuosa. Tú vives con esa pureza, vives en una vida de pureza que nunca le das a tu esposo motivos para que dude de ti. En tu accionar, en tu hablar, en tus relaciones con otras personas, en tu vivir en la comunidad, eres una mujer casta. Pobre, sencilla y humilde, pero casta, una mujer pura, que no andas de pela diente, que no le andas faltando respeto a tu esposo, que no andas hablando taca de él, no lo andas murmurando, no lo andas criticando en la calle, no andas diciendo cosas que no convienen de tu esposo, sea como él sea. Eres una mujer calladita, porque calladita te ves más bonita. Es una mujer, ¿por qué? Porque no lo estás haciendo por él, lo estás haciendo por Dios. Tu conducta es casta, no hay nada sucio, no hay nada de doble intención, no hay nada de doble sentido en ti. Eres como eres recta, eres una mujer de una rectitud y de una integridad casta. No hay nadie que te acuse de algo y que esa acusación permanezca. Eso es una mujer de una conducta casta. Y es una mujer respetuosa que le da su lugar a su esposo. Que no dice: yo no le voy a hacer caso a ese. No. Ese tiene un nombre, es tu esposo.
y lo respetas. Aunque no sea cristiano, lo respetas, le das su lugar. Si vas a hacer algo, disculpa, estaba pensando en hacer esto, ¿qué opinas tú de eso? Dale, no hay problema, anda. Tú ya sabías que no iba a haber problema, pero no te fuiste nomás así, le das su lugar. Le preguntas, le tomas en cuenta su opinión, le respetas su posición. Eso es una conducta casta y respetuosa. ¿Estamos bien? Respire profundo. Se pone mejor todavía. La palabra respetuosa quiere decir que es una persona que entiende lo que es este asunto de reverencia. Efesios 5, verso 33 dice que la mujer vea que respete a su marido. Respeta a tu marido, como decimos en Panamá. Respeta. Es que debe ser así. Pero es que usted no sabe el tipo de... No, yo no quiero saber tampoco. Sin embargo, si estás casada con él, respétalo. Pero él no, respétalo. La Biblia dice que debe ser así. ¿Qué si no lo respetas? Bueno, mira, al final del verso 4 dice, estas cosas se hacen delante de Dios. Todo lo que hagas, digas y pienses, Dios lo sabe. Así que no te vas a salir con la tuya. No solamente eso, verso número 3. Dice que vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos y adornos de oro o de vestidos lujosos. Tu accionar, tu actitud y tu adorno. Esas son las tres cosas que nunca debes olvidar. Tu accionar es de sumisión, eres una mujer sensible. Tu actitud es que eres una mujer fiel, pura y respetuosa. Y tu adorno, dice aquí, que tu adorno sea, ve lo que dice aquí, que no te adornes con esas cosas de peinados o sea, palabras simples, no te preocupes en lo externo, preocúpate más por lo interno. En lo externo te puedes adornar con peinados y todas estas cosas. Si pones atención, y no quiero decir que lo tengas que hacer, si pones atención en las revistas que venden en las tiendas, cuando estás ahí para pagar, tienen todas estas revistas y todas por lo general hablan de mujeres, que vanidades y todas estas basura que venden. Pero si pones atención, todas presentan a mujeres modelo, en sus 18, 20 años tal vez. Y comerciales son puras mujeres modelos, y películas puras mujeres modelos, y todas estas cosas. Y tienen estos peinados, y hacen mucho ejercicio, y guardan la dieta, y todas estas cosas. Pero cuando tú piensas, ¿y qué hay en el corazón de esta persona? Y tú miras la manera que se visten, cómo actúan, cómo hablan. Tú piensas y dices, man, la envoltura está mejor que la sustancia. Vivimos en una sociedad donde el sexo es algo gracioso, es algo de chiste, es algo que no pasa nada. Y en el centro de toda esa desenfrenada lujuria y morbosidad del sexo, han puesto a una mujer que fue creada a la imagen y semejanza de Dios. Si hay una industria que hace muchísimo dinero anualmente en los Estados Unidos, es la industria de los cosméticos. ¿Por qué? Porque las mujeres están muy preocupadas. Ay, la arruguita, te vendemos esto. Ay, que te vendemos lo otro. Pero la canita aquí, te vendemos esto. Pero el vientrecito, te vendemos esto. Todo lo que es cosmético genera billones de dólares. Y es porque las mujeres están más preocupadas con lo externo,
con los peinados, con el pelo, y las que tienen pelo quebrado lo quieren liso, y las que tienen pelo liso lo quieren de permanente, y es una de las cosas más absurdas que he visto en mi vida. Las mujeres van a un centro de belleza y dicen: voy a que me hagan un permanente, que no es permanente, nomás te dura unos pocos días, y al rato tienes que pagar por algo de todos modos, y que te pinten las uñas, y que te peinen, y que te estiren, y que te saquen la ceja, y que te enderecen la nariz, y que te engruesen los labios, y que te hagan, yo no sé cuánta barbaridad de cosas están haciendo. Y allí andan algunos que no pueden ni hablar, y no pueden ni reírse, y el pelo, y no sé qué tanto, y que no sé aquí, no sé acá. En serio. Y adentro, y en lo interno, Pedro dice: si quieres ganar a tu esposo para Cristo Jesús, que tu conducta sea sumisa y sensible, que tu actitud sea fiel y respetuosa, y no importa que si tienes peinados ostentosos, que si te cuelgas joyas, y que antes eran nada más aretes, ahora es aretes aquí, 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 aquí y aquí, y yo no sé en qué tantas partes del cuerpo. ¿Qué es eso? Eso es una evidencia de que en el interior hay algo que es horrible. No es feo, es horrible. Y quieren cubrir eso horrible de adentro con lo ostentoso de afuera. Eso es lo que dice la palabra. Yo no inventé estas cosas. Te pongas un vestido lujosísimo, no importa cuánto pagues por él. Yo por eso le doy gracias a Dios por Savers. No importa que el vestido te cueste cientos y tantos de dólares, y el maquillaje y el peinado y todas estas cosas, si aquí adentro hay algo horrible. Déjame decirte sinceramente, uno como hombre aprecia la belleza femenina, pero uno como hombre no se está chupando el dedo, en serio, la verdad te digo. Y no es porque uno sea morboso ni nada, pero uno ve algo así y dice: qué vergüenza, mano, qué vergüenza. Una mujer que es bella es porque tiene un corazón hermoso de verdad, y no necesita estirarse, ni plancharse, ni pintarse, ni hacerse nada de esta vaina, porque es una mujer hermosa, porque aquí dentro tiene algo que es hermosísimo. Verso 4. Que no te la pases adornando lo externo, sino que tu adorno sea en lo interno, en el corazón. Que ese adorno de tu corazón llegue a ser tan hermoso y que sea incorruptible. ¿Qué es un adorno incorruptible? Es un espíritu afable, un espíritu gentil, cordial, agradable, amable, atento, apacible, que no es brusco, no es violento. Ese es el mejor adorno de una mujer, para una mujer. Y ese tipo de adorno es de gran estima delante de Dios, de manera tal que cuando Dios te ve, te dice: wow, esa es mi hija. No se te olvide, esa es mi hija. Dios puede decir: esa es mi hija, o Dios puede decir: esa es mi hija. No quiero ser de verdad tan incisivo en estas cosas. No pretendo ser grosero en lo más mínimo, perdóneme. Pero ¿cuánto de eso vemos en nuestra cultura? Pero es de esperarse. La cultura es así, el mundo es así. Pero ¿cuánto de eso vemos en la iglesia? Como pastor, esa es una de las cosas más difíciles. Me ha pasado, y digo esto con muchísimo respeto, no en esta iglesia, ni en donde he estado pastoreando, ni mucho menos. Pero he ido de invitado a otras iglesias, y en verdad que a veces tengo que estar nomás, porque no puedo mirar acá. Cuando una mujer adorna su corazón con el espíritu afable, con el espíritu, mira lo que dice aquí, apacible, que huele a Jesús. Cuando Dios puede ver, dice: esa es mi hija.
Mira lo que dice al final del verso 4. Es de gran estima delante de Dios. Por supuesto que vas a traer a tu esposo. Por supuesto que le vas a enseñar a tu esposo. Y tu esposo va a querer seguir a esa mujer que va a buscar de Dios. Porque dice, algo pasó con esta pelada. Es distinta. Piensa distinto, actúa distinto, habla distinto. Y ni siquiera tiene que arreglarse con todas estas cosas. Hay algo hermoso en esta mujer. Ajá. Se llama Cristo Jesús. Eso es de gran estima delante de Dios. ¿Está viendo? Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Esas mujeres creyentes en el Antiguo Testamento, y hay muchas de ellas. Mujeres de Dios, mujeres de fe, mujeres que vivieron también en tiempos difíciles. Esto de la cultura, eso ha sido siempre. Si estudiaras, lee el capítulo 3 de Isaías y fíjate cómo Dios dice que va a tratar con estas mujeres de peinados y de joyas y de todo esto. Y dice, les voy a traer castigo y se van a olvidar de todas estas cosas. Esto ha existido todo el tiempo. Esto no es nada nuevo. Esa cosa de vanidad y todas estas cosas en la revista, eso no es nuevo, eso siempre ha existido. Pero Dios dice, en medio de toda esa corrupción, en medio de toda esa inmundicia, en medio de toda esa fantasía, eso es lo que es, en medio de toda esa lujuria, Dios dice, allí en medio de todo eso voy a poner a mis hijas, mujeres sumisas, sensibles, fieles, respetuosas, con un espíritu afable, gentiles, cordiales, agradables, amables, atentas. No son bruscas, no son violentas, son apacibles. Allí voy a poner a mis hijas para que el mundo las vea y diga, no para que el mundo las vea y diga, no. Aquí dice, eso es de gran estima delante de Dios. Verso 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, que estaban sujetas a sus maridos. Cuando no había derechos, cuando no tenían valor, cuando no tenían importancia las mujeres en esas culturas, estas mujeres se ataviaban con esta acción, con esta actitud, con estos adornos y se presentaban delante de la comunidad en donde vivían para que Dios recibiera la honra y la gloria. Qué hermosa es una mujer con un espíritu afable, se viste sencilla. No necesita tanta cuestión en la cara, ni estirarse la cabeza con nada, ni echarse todo tipo de pegamentos y pinturas y no sé cuántas cosas. No, es una mujer sencilla, se viste sencilla. Su ropa es sencilla. No necesita tampoco que una mujer sea, entonces para no ser una mujer que falle, voy a andar chamagosa, cochina, despeinada. No. No hay nada malo en que una mujer sea bella en lo externo, pero que mantenga un balance. No, una mujer es bella en lo externo porque tiene una belleza interna que es incorruptible, aquí nos dice. Y luego nos da un ejemplo y nos habla de Sara. Y nos dice, así como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Hoy en día, yo debo decir, en Panamá escuché a muchas esposas que a su esposo le llaman, este es mi Señor. En México también se acostumbraba a eso. Ya no, pero antes yo me acuerdo, mi mamá le hablaba, él es mi Señor. Y también a la esposa, esta es mi señora. Así Sara le llamaba a su esposo Abraham. ¿Y qué tipo era este Abraham? Mintió, dijo, ¿sabes qué? Cuando lleguemos a Egipto, di que eres mi hermana para que no me maten, porque tú estás guapa y... No. Y aún así ella lo obedecía. A los 65 años Faraón la quiso. Era una mujer hermosa, de verdad. A los 65 años y tantos, Faraón la quiso para que fuera parte de su harén. A los 90 y tantos años, Melquisedec la quiso para que fuera parte. Imagínate qué hermosa estaba esta mujer. Una de las mujeres más hermosas en toda la historia de la humanidad, Sara. A sus 90 y tantos años era una mujer bella, hermosísima, porque tenía un espíritu afable y apacible.
Así que esta mujer, cuya conducta atractiva mueve a su esposo a venir a los pies de Jesús, cuyas acciones son sumisas y sensibles, cuya actitud es fiel y respetuosa, cuyo adorno es ese espíritu afable, gentil, cordial, agradable, amable, atento, apacible, no es brusca, no es violenta, no es peleonera, no es rencillosa, no es contenciosa. Tiene una belleza interna que la hace ser bella externamente, porque sigue un modelo bíblico, y ese modelo es Sara, una mujer que era una mujer hermosísima, pero era una mujer hermosa porque tenía esa hermosura interna que la hacía una mujer externamente bella. Pero lo que la hacía más hermosa era su actitud de sumisión. Era una mujer obediente. Era una mujer obediente. Y aquí al final de esto, ya para concluir, conectaremos estos versos con el siguiente verso 7 la semana que viene, pero quedémonos con esto. Ese es el asunto. En todo lo que estamos hablando aquí, una mujer cristiana debe vivir de tal manera que su esposo, que no es cristiano, sea atraído a los pies de Cristo Jesús al mirar su conducta, una conducta casta, una conducta respetuosa, una conducta fiel. ¿Quieres hacer un impacto en tu esposo? Compórtate de esta manera. Y no es porque Dios diseñó que la mujer sea menos, jamás, no hay tal cosa en la Biblia. La mujer no es inferior ni en carácter, ni en inteligencia, ni en virtud, ni en espiritualidad, ni en dones. La mujer no es inferior al hombre en ningún sentido, vaya, para acabar pronto. Pero se le ha dado un papel de sumisión en esta relación del matrimonio, que tiene que ver con orden y responsabilidad solamente. Pero la gracia de esta mujer, un espíritu gentil y amable, la sumisión de esta mujer hace que su esposo, que no es creyente, venga a conocer de Cristo Jesús como su Señor y su Salvador solamente por su conducta. Ella no lo tiene que estar machacando, no le tiene que estar gritando, no lo tiene que estar criticando. ¿Por qué? Porque al fin de todo ella lo hace para Dios. Cuando las cosas se hacen para Dios, Dios dice: yo honraré a aquellos que me honran a mí. ¿Tiene sentido, no? Dios les bendiga, hermanas. Por favor, respiren profundo y denle gracias a Dios que vivimos en un tiempo donde la Biblia ahora nos dice: ahora ya no hay ni hombres ni mujeres, somos uno en el Señor. Tenemos diferentes responsabilidades y hay que cumplir eso como dice la Biblia, pero tenemos un Dios que nos ama con amor eterno. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por este estudio, por este tiempo, por esta palabra que nos has escrito para nuestra enseñanza. Señor, continúa llevándonos a meditar en estas cosas y continúa exponiendo nuestro corazón. A nosotros los varones preguntarnos qué tipo de esposos somos. Y estoy ayudando a mi esposa para que ella sea una mujer hermosa, espiritualmente hablando. ¿Estoy haciendo que mi esposa sea hermosísima delante de ti? ¿O la hago ser fea, horrible, por mi conducta, por provocarla, por maltratarla, por no protegerla? Y a las mujeres, Dios, que puedan preguntarse: ¿cómo es mi conducta delante de ti, Señor? ¿Cómo es mi conducta? Y que tú continúes haciendo en nosotros de acuerdo a tus planes y propósitos. En Cristo Jesús. Amén.